les voy a hablar de la armadura de Dios. Les invito para que juntos nos pongamos en oración delante de Dios. Nuestro Padre amado, te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más de estar aquí, Señor, para escudriñar tu palabra, Padre. Háblanos al corazón, Señor, y que nosotros estemos dispuestos a escuchar tu palabra, pero más que escucharla, a obedecerla. Guíanos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo quien nos enseñe esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, Apocalipsis 20:10 nos dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero ¿por qué necesitamos la armadura de Dios? Porque Satanás, su enemigo, lo es también nuestro. Y muchos creyentes, aunque no lo creamos, han caído en la trampa de sus ataques y calumnias. Sus estrategias van desde tratar de convencernos de que nacimos para ser ricos y felices, hasta decir que como ya somos salvos, pues podemos hacer lo que queramos. Y lo hace porque sabe muy bien lo que está profetizado acerca de su amargo final. Y lo acabamos de leer. Efesios 6, del 10 al 18, nos habla precisamente de la armadura y nos dice así, dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Todas las partes que conforman la armadura de Dios pueden hacernos impenetrables a todos los ataques astutos del enemigo. Y el texto nos dice que nosotros no tenemos guerra cuerpo a cuerpo. Nuestra guerra es espiritual, porque no es en contra de personas, no es en contra de seres humanos. Es en contra, dice el texto, contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Por lo tanto, debemos vestirla toda, de pies a cabeza, para que cuando llegue el día malo, nosotros podamos resistir firmemente hasta el fin. Ahora, nos guste o no, la realidad es que estamos en una constante lucha espiritual, todos los días, dormidos y despiertos. Primera de Pedro 5, 8, 9 nos dice, sed sobrios, o sea, quiere decir, practiquen el dominio propio, mantengan ustedes ¿cómo les diré? Sean equilibrados, no sean exagerados en las cosas, no. Ustedes mantengan el dominio propio, no se exalten, dice, y velen, o sea, manténganse alerta, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, o sea, manténganse firmes, no dice enfréntenlo, dice resístanlo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. O sea, los ataques que nos vienen a nosotros no son privativos de nosotros, es a todo aquel que es cristiano y que busca vivir en santidad, apartado del mundo para Dios. El apóstol Pedro nos anima a practicar el dominio propio y a que velemos en oración, porque él sabía muy bien que como cristianos estamos, como les digo, en una constante guerra espiritual y necesitamos hacer frente al mal. Y Pablo, al igual que Pedro,
nos habla sobre las herramientas que Dios da a sus hijos para que resistamos y venzamos al enemigo, porque como dice el texto, Él busca a quien devorar y eso significa que no solo va a comer, sino que se tragará todo aquel que huela carne y está viviendo como él. O sea, obviamente esa es una metáfora, pero ¿qué come el león? El león no es vegetariano, el león es carnívoro. Entonces, en la medida que nosotros como cristianos andemos en la carne, pues vamos a ser apetecibles al diablo, porque anda como un león rugiente. Él anda nada más buscando a ver quién está débil y en ese momento, órale. Bueno, primeramente se nos dice que tenemos que fortalecernos en el Señor. Y la fortaleza que Dios nos da nos llega cuando reconocemos que dependemos de Él, cuando reconocemos que por nosotros mismos no podemos hacer nada ni somos nadie tampoco. Cuando viene también que nos fortalecemos? ¿De dónde viene nuestra fuerza? Cuando le buscamos en oración y leemos su palabra. Cuando hacemos esto, entonces ya nosotros nos estamos vistiendo con toda la armadura. Pero ¿qué pasa? Que esto requiere iniciativa. Esto tiene que ser de convicción. ¿Sí? Y la decisión va a ser personal. ¿Cómo va a ser? Pues cuando nosotros tengamos conciencia que no peleamos con nuestras fuerzas, sino con la armadura que Dios nos da. Porque la lucha es espiritual, no es carnal. Obviamente, pues se necesita humildad para no confiar en nosotros mismos y confiar totalmente en el poder y sabiduría de Dios, porque al vestirnos y usar la armadura de forma efectiva, vamos a resistir todas las trampas del maligno y saldremos victoriosos en la lucha. No se nos olvide que Jesús ya venció al diablo en la cruz. Eso nos debe de quedar claro. La batalla final ya está ganada. Sin embargo, nos enfrentamos a batallas espirituales cada día y debemos hacerlo con las armas que Dios nos da, no con nuestra fuerza. Nuestro adversario, que es el diablo, de hecho, al diablo que dice adversario, es astuto y va a tratar de desanimarnos en nuestro andar con Cristo. Pero nosotros somos llamados a resistir, a estar firmes en la fe y estar preparados para el ataque. Es una lucha intensa, pero Dios no nos va a dejar indefensos. Por eso Él nos provee de esa armadura que realmente la necesitamos para poder vencer. Ahora, solo tenemos, es lo que tenemos que hacer? Vestirnos y usarla. Pero no lo vamos a hacer como el uniforme cuando íbamos a la escuela. Nos poníamos el uniforme, llegábamos y nos lo quitábamos. No, esa vestidura la debemos de traer puesta siempre. Debe ser, digamos, como nuestra piel. Traerla día y noche, porque hasta dormidos podemos sufrir ataques de Satanás. Pero hay que ver una cosa que nos dice vestir, no nos dice ponte la armadura, nos dice vístete la armadura, o sea, tráela contigo. Y aunque se compone de varios aditamentos, es una sola y debemos vestirla en su totalidad. No escogemos qué ponernos, porque ella nos está equipando para hacer frente a todos los ataques del diablo, porque puede venir en forma de un pensamiento, puede venir en forma de muchas cosas. Y nosotros tenemos que comportarnos como soldados que estamos militando en el ejército de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Pues para salir a la batalla nos preparamos vistiendo toda la armadura, porque al vestirla y usarla toda estamos protegidos para la defensa, pero también estamos listos para atacar. Esa es la forma en la que podremos nosotros resistir hasta que estemos con Jesús por la eternidad. O sea, siempre, todos los días de nuestra vida, mientras estemos en la tierra, vamos a tener luchas continuas. Y las luchas no sabemos ni de dónde vienen, ni por dónde. A veces ni siquiera vamos a saber que a veces hasta el enemigo lo tenemos dentro. Y tenemos que saber de dónde viene. O sea, ahora vamos a ver qué son las partes que forman la armadura que Dios nos ha provisto. Bueno, Efesios 6:14 nos habla del cinturón de la verdad. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad protege nuestro corazón.
Nuestro corazón es nuestra esencia y nuestra mente protege nuestros pensamientos. Cuando nosotros hablamos la verdad, no podremos ser atrapados en ninguna mentira. Y como hay poder en hablar la verdad, quien camina en ella es libre, porque una mentira, por más pequeña que sea, le va a dar a Satanás la oportunidad de atacarnos, porque intentará engañarnos para que fallemos, para que dudemos o que comprometamos nuestra identidad de hijos de Dios. Pero nosotros debemos permanecer firmes en la verdad, sabiendo que efectivamente somos sus hijos, que hemos sido transformados por Él y que hemos sido salvados de la muerte eterna. Nosotros hablamos la verdad porque conocemos quiénes somos en Jesús, porque vivimos una vida que honra nuestra posición en Cristo, porque llenamos nuestra mente y nuestro corazón con la Escritura, porque con la oración estamos cultivando una amistad profunda con Dios y porque fortalecemos diariamente nuestro espíritu pasando tiempo a solas con Dios. Entonces no se nos olvide, nosotros tenemos que hablar siempre la verdad, por dura que sea. A veces, fíjense, es mejor estar separados porque hablamos la verdad que estar unidos y mantener el error. Entonces nosotros tenemos que hablar la verdad siempre, siempre. Bueno, el segundo aditamento viene en Efesios 6:14 y nos dice, vestidos con la coraza de justicia. La coraza representada ¿cómo se dice? En la justicia es un elemento fundamental de la vida de Dios. Todos sabemos que una herida en el corazón puede ser mortal. Por eso el soldado debe cubrirlo bien, nosotros debemos cubrir bien nuestro corazón y debemos vestirnos con la justicia de Dios que tenemos a través de Jesús, que fue quien nos justificó por nuestra fe en Él. ¿Dónde vemos eso? En Romanos 5:1, que nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La batalla contra las tentaciones y el pecado no la ganamos por nuestra propia justicia. La ganamos recordando quiénes somos en Jesús. Nos mantenemos firmes en esa verdad. Porque cuando tenemos la certeza de que hemos sido justificados, entonces nosotros nos vamos a adentrar bien confiados en la batalla. Ahora, claro que el diablo nos va a atacar constantemente con mentiras, con acusaciones, recordándonos nuestros pecados pasados. Y si no fuera por la coraza de justicia, nos llegaría al corazón. Por eso tenemos que estar seguros de nuestra identidad en Cristo. Nosotros sabemos quiénes somos en Él. Sabemos que somos parte de su familia celestial por medio de Jesucristo. Por eso debemos de guardar nuestro corazón para que cuando alguien nos diga alguna cosa o algo, no creerlo. ¿Por qué? Porque acuérdense que no es el diablo en forma de diablo, viene en forma de personas, ¿eh? Cuando alguien nos diga algo que no nos llegue al corazón, que no nos lastime el corazón, porque nosotros estamos bien seguros de quién somos. Bien seguros de quién somos. Ahora, fíjense, la verdad y la justicia están estrechamente ligadas. Y las acusaciones de Satanás se basan en la justicia personal, en la justicia de la persona. Y los poderes de la oscuridad están listos para atacarnos a la menor señal de injusticia, que es la que le da el poder. Por eso nosotros debemos enfocarnos en la obra de Dios en nuestra vida, mantener nuestros ojos puestos en Jesús, no en nuestro pasado lejos de Él, no, ni en nuestras emociones o errores que cometemos. ¿Para qué? Para que cuando Dios nos mire, vea a Jesús en nosotros. ¿Cómo nos vestiremos con la coraza de justicia? Recordando siempre nuestra identidad en Cristo. Si ustedes se fijan, estoy hablando mucho de identidad en Cristo, mucho de identidad en Cristo, porque eso es lo que tenemos que tener siempre presente. ¿Quiénes somos en Cristo? Nosotros somos salvos, hemos sido lavados, hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, ya hemos sido justificados por Él, hemos sido salvos de la ira venidera, ya no vamos a morir eternamente.
ya no tenemos vida eterna, es al contrario. Entonces nosotros tenemos que estar recordando siempre nuestra identidad en Cristo, sabiendo que gracias a Él hemos sido justificados, que le pertenecemos a Dios por la eternidad. No vamos a creer las acusaciones del enemigo cuando nos trae a la mente los pecados del pasado. Tampoco vamos a creer cuando nos dice que no podemos vencer una tentación, porque sí podemos resistir la tentación. Acuérdense que la tentación es opcional. O lo aceptamos o la desechamos. De nosotros depende si caemos o no caemos en la tentación. Bueno, ¿y cómo más? Pidiendo a Dios que nos ayude a vernos como Él nos ve, a recordar que Él nos concede poder para vencer y a actuar siempre como Él desea que lo hagamos. Siempre actuar con justicia, darle a cada quien la justicia, hablar la verdad con justicia, tener fe con justicia, siempre, porque todo va ligado. ¿Por qué? Porque es parte de la armadura. Entonces todo va ligado. Bueno, el punto número 3 es el calzado para proclamar el Evangelio de la paz. Y eso lo podemos ver en Efesios 6:15. Dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzado significa estar preparado. Y el apresto, pues también, estar preparado, ¿verdad? Conocer. ¿Cómo vamos a estar preparados? Pues con el conocimiento del Evangelio para ir a compartirlo. Nadie puede hablar lo que no conoce. Nadie puede hablar de lo que no sabe. Entonces, si nosotros queremos compartir la palabra, tenemos que conocerla primero. Tenemos que haberla hecho realidad en nuestra vida para poder ir a compartirla. Si no, no se puede. Porque por muy convincentes que sonemos o algo, si nosotros no vivimos la palabra, pues no va a suceder nada. Entonces tenemos que conocerla. Si no vamos a hablar con seguridad de lo que vamos a decir, pues es como si estuviéramos caminando sobre vidrios y piedras filosas, y además no vamos a llegar muy lejos. ¿Por qué? Porque nos van a agarrar en una cosa en curva, como dicen, nos van a agarrar en curva y no vamos a saber cómo responder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer la palabra. Eso es calzar el apresto. Calzamos los pies con el apresto. Ponerte los zapatillas del Evangelio, que es el Evangelio, y estar preparados precisamente con el Evangelio, conociéndolo para que lo puedas hablar. Por lo tanto, ¿qué es importante? Pues que conozcamos el Evangelio, pero también que seamos capaces de enfrentar el sufrimiento por causa de él. Créanme, no es fácil, ¿eh? No es fácil porque se reciben ataques. Nosotros no debemos de entristecernos ni afligirnos cuando haya resistencia, que sin duda pues la va a haber. Eso es un hecho. Es más, ¿saben una cosa? Parece que esa es una marca del cristiano. Miren, Salmo 126:6 nos dice, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Fíjense, primero nos hace una advertencia. Sí, van a ir llorando, van a recibir, les va a dar pena porque les van a decir de cosas, les van a cerrar la puerta. Cuando me refiero que no tienes que andar buscando a la gente se te pone enfrente, Dios te la pone. Pero a veces tú les hablas y te voltean la cara o no te quieren, no te hacen caso o se burlan o no sé yo, ¿verdad? No sé qué más cosas hagan. Pero la promesa ahí está. Dice, tú vas y aunque te cierren la puerta, aunque te digan que no les hables, pero tú vas a volver con regocijo y vas a venir feliz porque tú ya sembraste la palabra. Y ya lo demás es de Dios, no de ti. Pero nosotros tenemos que estar listos para ir a predicar el Evangelio. No sabemos ni en qué momento el Señor nos llame a predicar el Evangelio. De verdad que no lo sabemos. No nos lo proponemos. Nosotros es Él que llama. Conocer la palabra nos permite que nos paremos con firmeza, que pisemos fuerte, que seamos libres y sin temor mientras nos enfocamos de lleno en la batalla que implica compartir las buenas nuevas de la salvación. Cuando nosotros conocemos el Evangelio nos gusta y nos paramos y pues tratamos de que quisiéramos a veces abrir el corazón y la mente de las personas para que entendieran aquello de lo que tú les estás hablando. Porque te apasiona hablar la palabra, te apasiona. ¿Y saben por qué es eso?
porque conocer la palabra nos ayuda en nuestro movimiento y defensa de la Biblia y sus verdades. Aunque a decir verdad, fíjese, la Biblia no necesita ser defendida, pero las verdades sí, las verdades que vienen ahí sí. Y Dios nos impulsa para que proclamemos la paz verdadera, la cual solo existe en Cristo. Si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, no importa lo que venga, tenemos paz en Él, porque la paz viene del Señor. Y es una paz que nadie nos podrá dar, y el mundo mucho menos. Ahora, por supuesto que el Evangelio de la paz en sí mismo tiene la capacidad de darnos la habilidad de luchar. Pero aunque esté a la mano, nosotros mismos necesitamos comenzar a usarlo ante todas las cosas. Y para ello estamos obligados a conocerlo. Necesitamos saber de qué se trata. Por eso yo insisto, no dejen de leer su Biblia. No dejen de hacer sus devocionales. Otra razón, fíjense, por la que debemos de conocer el Evangelio es para avanzar en la batalla. El enemigo es muy astuto, ¿eh? Y él puede colocar trampas para hacernos caer y evitar que avancemos precisamente en eso, en la proclamación de la palabra. Y nos puede atacar, como les digo, con tentaciones. Nos va a dar pereza, nos va a dar flojera. A lo mejor nos sentimos acomplejados diciendo, ay, el hermano, la hermana saben más que yo, y yo qué voy a hacer. Puede ser que tengamos hasta un sentido de inferioridad, que nos ataque la ansiedad o que haya gente que se burle de nosotros. La lista es muy larga, pero ¿saben qué? En Cristo nuestros pies están firmes y dispuestos. Y cuando nosotros damos pasos y compartimos el Evangelio, ganamos vidas para Dios, que es quien nos capacita. Él es quien nos capacita. Ahí está todo en la Biblia, nos dice cómo hacer las cosas. Por eso tenemos que leerla, porque es más, por ahí leí en alguna ocasión que la Biblia es el único autor que cuando tú la lees está presente. Y sí es cierto, eso es verdad, porque él fue el que la inspiró. Y santos son hombres de Dios, inspirados precisamente por el Espíritu Santo, se dieron a la tarea de escribir todas las verdades bíblicas. ¿Para quién? Para sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Pues nosotros. Por eso necesitamos vestir la armadura para saber cómo comportarnos, para saber qué debemos de hacer. Romanos 14:17 nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Este es el mensaje que debemos de proclamar. Sí, es cierto que es una guerra, pero las armas que Dios nos da no son de este mundo y parece ilógico, pero les voy a decir algo, nuestra lógica no es la lógica de Dios. ¿Sí? O sea, nosotros no ganamos, ¿cómo les diré? O sea, nosotros ganamos cuando peleamos así con las armas de Dios, ganamos porque vivimos llenos de la paz que solo Él nos puede dar. Nadie más. Nadie más nos puede dar paz. Nada nos puede dar la paz. Solamente el Señor. Y cuando nosotros hacemos lo que Él quiere, tenemos paz. Ahora, fíjense, para conocer el Evangelio y estar calzados, estar preparados, debemos permitir que la paz de Dios llene diariamente nuestro corazón. Tenemos que pasar tiempo con Jesús para fortalecer nuestro espíritu. No dejar que las trampas del enemigo impidan nuestro avance. Tenemos que afirmar nuestros pies con el conocimiento, pidiendo a Dios, obviamente, que nos dé valor. Y además tenemos que compartir su evangelio de paz con todos los que nos rodean. Fíjense, yo les digo que no tenemos que buscar a nadie. Y la palabra aquí dice que tienes que hacerlo con quienes te rodean. Porque Él mismo es quien nos pone a las personas. El Señor mismo no las pone.
¿O a poco no se han encontrado de repente con alguien que les empieza a platicar sus problemas? Allí es cuando uno debe de aprovechar para inmediatamente compartir el evangelio. Hasta cuando va uno al vivero que andamos ahí comprando tierra con la señora, oye, ¿para qué quiere? ¿Usted también quiere tierra así? Porque un huertito, que no sé qué. Y aprovechamos ahí la palabra, aprovechamos el momento y empezamos a compartir la palabra. Y no tuvimos que ir a buscar a nadie porque el Señor ya nos puso a la persona. Entonces, por eso tenemos que estar siempre preparados, siempre con la armadura. Ahora, vamos a hablar del escudo de la fe, es otro de los aditamentos, y ese lo vemos en Efesios 6:16. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Metafóricamente, la fe es como un escudo, que cada vez que vamos a realizar una obra de Satanás, viene a nuestra mente sus dardos de fuego, porque ¿saben por qué? Porque a la mente, porque es allí donde se encuentra el poder de decisión de nosotros para obedecer a Dios o a nuestros deseos carnales. Y es precisamente en ese momento que debemos actuar con valentía y seguir adelante. Y al hacerlo, los dardos de fuego de Satanás rebotarán, así hagan de cuenta, así rebotarán aquí nomás, contra el escudo que es nuestra fe. Fíjense, la función específica de la fe, como dice el texto, es apagar todas las flechas encendidas del maligno, no alguna, o sea, todas. Vengan de donde el ataque venga, porque por eso es como el escudo que se mueve en todas direcciones, junto con la espada que ataca. Haga de cuenta, traemos el escudo y la espada, ¿verdad? Porque no sabe dónde vendrán las flechas. Y además son flechas que vienen encendidas. Y esas no las van del enemigo. El ataque puede venir de cualquier parte. Por eso es importante que para protegernos estemos alertas para poder hacer uso de la fe en el lugar y momento preciso. O sea, cuando se necesite. Fíjense, hay una de las armas que el diablo usa con mucha frecuencia. Es cuando nos lleva a dudar del poder, del amor y la bondad de Dios. Cuando nos suceden cosas, decimos, es que Dios no me ama, es que Dios no es bueno conmigo, porque mira nada más lo que me está pasando. Es que Dios no puede arreglar esto. ¿O cómo lo voy a poder arreglar yo? No puedo. ¿Sí? O sea, pero cuando ejercitamos nuestra fe y nos afirmamos en lo que sabemos sobre Dios y sobre nosotros, todos esos ataques, miren, pierden efectividad y crecemos en nuestra confianza y seguridad en nuestro andar con Jesús. Porque nosotros ya sabemos que no somos nosotros los que hacemos las cosas, es el Señor. Nosotros lo que tenemos que hacer es, bien, flojitas y cooperando, dejándole todo al Señor en sus manos. Bueno, Señor, mira, yo voy a hacer lo que puedo, pero lo que yo no puedo te lo voy a dejar a ti porque no puedo. Por favor, encárgate de eso y dame la paz que yo necesito en este momento. Y el Señor acude a ti porque Él ve tu corazón y Él sabe lo que tú quieres. Nosotros fortalecemos nuestra fe leyendo. ¿Se fijan? Siempre es lo mismo, leer la palabra, memorizándola. Siempre es lo mismo, guardando la palabra, no renegando cuando somos probados por Dios. Recuerden que la prueba nos ayuda a fortalecer nuestra fe y además nos enseña paciencia, las pruebas. La prueba cuando viene de Dios termina en bendición, la tentación no, acuérdense que ya vimos eso. Entonces, no vamos a renegar cuando seamos probados por Dios. Vamos a llenar nuestra mente de sus verdades para que podamos usarla cuando seamos atacados. No, en fe yo puedo hacer esto, porque el Señor está conmigo. Ah, eso sí, tenemos que permanecer en el Señor. Como dice Juan 15:7. Si permaneces en mí, vas a llevar mucho fruto. Si no, olvídate. Pero aparte, ahí mismo en Juan 14:21 nos dice, si permaneces en mí y obedeces mi palabra, yo me manifestaré a ti. Si nosotros andamos fuera de los caminos de Dios, por muy bonito que oremos, por muchas cosas que estemos haciendo para Dios, permítanme decirles que no vamos a lograr nada. Porque no es así.
Nosotros tenemos que permanecer en Dios, porque a veces hacemos cosas para Dios, sí, pero no lo hacemos ni por amor, ni por fe, ni en obediencia, para ser vistos por los demás, y eso no agrada a Dios. Nosotros las cosas que tenemos que hacer, las tenemos que hacer por amor a Dios, por fe, por obediencia, pero siempre y cuando permanezcamos en Él, porque Él es el que nos va a guiar a que hagamos las cosas. Nosotros no tenemos que buscar. Ay, Señor, mira, yo quiero hacer esto. No, el Señor te va a llamar y te va a decir, y Él te va a dar palabra, pero siempre y cuando tú conozcas la Biblia. Él te la va a recordar, el Espíritu Santo te la va a recordar llegado el momento que la necesites. Pero por eso tenemos que estar permanecer en Él. Dice, yo soy la vid y ustedes las pámpanos. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Aunque digamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es cierto. Y tampoco es un fetiche de que con decir eso ya lo vamos a lograr. No, eso no es así. Ahora, vamos a hablar del casco de la salvación. Ese lo encontramos en Efesios 6:17, que nos dice, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es un casco, ¿sí? Que cubre la cabeza, la protege. Como nuestra mente debe estar llena de la certeza de nuestra salvación, diariamente tenemos que vivir la vida que Dios quiere que vivamos como sus hijos. Firmes en la certeza que tenemos de que somos sus hijos y con un corazón lleno de agradecimiento a Él por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nuestro propósito es no permitir que el diablo nos haga dudar sobre nuestra salvación. Nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús y nadie nos puede arrebatar esa salvación, aunque las huestes, o sea, los ejércitos de maldad, se alegren cuando nos lastimen. Porque nuestra creencia en la salvación nos hace resistir los ataques que nos vienen. De verdad que imagínense si nosotros tuviéramos que hacer, que cumplir todas las leyes que tenía que cumplir el pueblo de Israel para ser salvo, pues nadie sería salvo. Por eso vino el Señor Jesucristo, porque nadie la pudo cumplir. Entonces, qué fácil se nos ha puesto a nosotros. Nada más es creer por fe que Él realmente pagó por nuestros pecados, que nosotros ya no debemos ni pasados, ni presentes, ni futuros. Pero tampoco no vamos a estar fácil, duro y dale, haciendo cosas que no le agradan a Dios, porque eso no. Tampoco no puedo estar diciendo una cosa y haciendo otra, pues tampoco, porque eso es una hipocresía. Y eso tampoco le agrada a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Permanecer en el Señor, permanecer en el Señor, permanecer en el Señor. Primero a los Tesalonicenses 5:8 nos dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, o sea, estemos en nuestro sano juicio, que no haya nada que nos perturbe, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como el yelmo. El objetivo de Satanás es nuestra mente y sus armas son las mentiras. El enemigo quiere hacernos dudar de Dios, quiere hacernos dudar de que nosotros somos salvos, ¿sí? Y que además pues tenemos nosotros esa certeza, ¿verdad? Entonces el yelmo nos va a proteger nuestra mente para que no dudemos de la verdad de la obra de salvación de Dios en nosotros, porque Él ya hizo la obra. Nosotros ya no tenemos que hacer nada más que obedecer su palabra. Eso es lo único que tenemos que hacer. No tenemos que andar, ay, no sé, como les he dicho, con las cuentitas ahí, que quién sé qué, repite lo mismo, y así, duridad, o de rodillas aquí en la Basílica, o a no sé, allá a Jalisco, y a Zacatecas, a no sé dónde. No, ya no tenemos que hacer nada, ya el Señor lo hizo. Es más, Él se ofende y se enoja y nos reprende cuando lo hacemos, porque eso es idolatría. Entonces nosotros no tenemos que hacer nada. Ya hemos sido salvos por haber creído en el sacrificio que Él hizo por nosotros, en su obra redentora. Él ya nos redimió. Ya nosotros somos salvos, ya no tenemos que pagar nada.
Por eso nuestra alma no puede ser abatida. Pero si nos desanimamos, pues entonces sí estaremos en riesgo. Y el desánimo es incredulidad. Y la incredulidad, ¿saben qué? Es fe en el poder de Satanás. Cuando nosotros no le creemos a Dios, entonces le estamos creyendo al diablo. Y justo cuando caemos en la incredulidad, todo nos va de mal en peor. Así que con confianza, por medio de la fe, cuidemos lo que pensamos y en quién la ponemos, en quién estamos creyendo. Por eso dice, cree en el Señor Jesucristo, será salvo. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. No dice en San Panchito, no dice en San Pepito, no dice en Santa Juanita, no dice eso. En el Señor Jesucristo. Porque Él fue el que hizo la obra por ti, por mí y por todo aquel que en Él cree. Nadie más. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿cómo vamos a usar el casco? ¿Cómo vamos a usar el yelmo? Pues recordando precisamente que somos salvos por la fe en Jesús, porque eso nadie lo puede cambiar, nadie. Cuando vivimos en confianza y en obediencia, la vida que Jesús desea para nosotros. Cuando combatimos con la escritura las dudas sobre nuestra salvación, o las tentaciones al pensar que no merecemos su amor o su perdón. A veces hay una falsa humildad cuando decimos, ay, es que yo no merecía su perdón, es que yo no merezco su amor. ¿Quiénes somos nosotros para decir eso? Solamente Él sabe quién lo merece o no. Pero sí tenemos que ser humildes en recibirlo, en reconocer que lo necesitamos. Pero no decir, ay, es que yo no lo merezco. El Señor sabe si lo mereces o no. Tú recíbelo y sé agradecido. Él nos ama, nos salvó y somos su propiedad por la eternidad. Y si hacemos lo que nos enseña, fíjese, segunda los Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué vamos a llevar a la obediencia a Cristo? Nuestros pensamientos. Porque a veces estamos pensando cosas que no son, cosas que no le agradan a Dios. Por eso es el yelmo. Tenemos que recordar quiénes somos en Cristo. Tenemos que recordar que nosotros ya somos salvos. Cuando se nos venga un pensamiento, un mal pensamiento, inmediatamente ponerlo, Señor, te entrego este pensamiento. ¿Y qué dice Filipenses 4:8? Dice así. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piense. Dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con ustedes. Eso es lo que nosotros tenemos que estar recordando. Cuando se nos venga un mal pensamiento, busquemos, recordemos lo que dice la palabra de Dios, porque eso es lo que nos va a traer paz a nuestro corazón y vamos a dejar de estar pensando lo que no debemos. Bueno, el aditamento número 6 es la espada del Espíritu y eso lo vemos en Efesios 6:17 que dice, y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. La espada figura como la única arma de ataque. Sirve tanto para defender como para atacar al enemigo, porque es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios a nosotros nos alumbra de día a día. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lumbrera a mi camino significa que lo hace, nos alumbra día a día, pero también nos ilumina en nuestro futuro, en nuestro caminar hacia el futuro, ¿sí? Con la palabra nosotros nos defendemos, hacemos frente a los ataques del enemigo, como contraatacándolos con la palabra. El mejor ejemplo lo tenemos en Mateo 4. ¿Se acuerdan de ese pasaje cuando el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto y ahí fue tentado por Satanás? ¿Y qué le decía?
súbete al pináculo y aviéntate y él mandará a tus ángeles acerca de ti. ¿Y qué le dijo él? Él le respondió con que con la palabra. Por eso nosotros, todo tiene que ser con la palabra. Tenemos que echar mano porque esa es la única arma de defensa y ataque al mismo tiempo. Tenemos que utilizarla. Pero es como les decía ahorita, con el apresto, tenemos que conocer el Evangelio, pues también tenemos que conocer toda la palabra en su contexto. ¿Para qué? Pues para poder nosotros defender las verdades del Evangelio, defender las verdades escritas en la palabra. Bueno, los callejones sin salida, los argumentos y los pensamientos son armas que el enemigo usa en nuestra contra. Pero con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, nosotros tenemos todo lo necesario para lidiar con ellas. Hay veces gente impía, gente que no conoce a Dios y se atreve a confrontarnos con la Biblia cuando ni siquiera la conoce. Pero no nos habla palabras. Es que eso está mal. Bueno, a ver, dime qué está mal. Y tú les preguntas, dímelo con la palabra. Yo te estoy hablando la palabra. Tú confróntame con la palabra. No saben. ¿Por qué? Pues porque no conocen la palabra. Por lo tanto, no conocen de lo que están hablando. ¿Sí? Bueno. Primera de Pedro 2:2 nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Nosotros necesitamos confiar en la verdad de la palabra de Dios, creer en el valor que tiene y tener hambre y sed de ella, o sea, anhelar la palabra, desearla. Imagínense lo que más se les antoja, lo que más les gusta, lo que más les apetece de comida. Bueno, así como ustedes lo desean en algún momento, así hay que desear la palabra de Dios, así hay que desear la Biblia, conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué es eso? Que divide lo carnal de lo espiritual. Dice las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí esta palabra puede ser la palabra, toda la Biblia es la palabra logos. Pero también hay palabras específicas habladas a una persona en especial y en un momento especial, en una circunstancia especial, y esa es la palabra rema. Tenemos que conocerla, tenemos que saber de lo que estamos hablando. Bueno, ¿por qué? Porque el diablo intentará engañarnos. Pero si nosotros la conocemos bien, entonces vamos a poder mantenernos en la verdad y vamos a estar pues activos y sin temor, ¿verdad? En la batalla. Pues, ¿por qué? Pues porque conocemos la palabra, porque cuando la palabra es bien utilizada y es guiada con el entendimiento que estamos siendo iluminados por la fe, puede hacer que las huestes espirituales, o sea, me refiero a los ejércitos de maldad, huyan. Pero eso sí, nadie puede salir victorioso sin vestir el resto de la armadura de Dios. O sea, nosotros no podemos tener nada más la Biblia. No. ¿Por qué? Porque si nosotros no traemos puesto el casco, con aquello que nos dijeron ya nos pudieron haber lastimado. Ya nos pudieron haber hecho creer algo que no es correcto, aunque nos estemos defendiendo con la palabra. Pero puede ser que sí se nos haya clavado. ¿Sí? O cuando nos digan alguna cosa que lastime nuestro corazón también. Por eso tenemos que traer la coraza. Cuando estemos diciendo algo y que resultó que fue una mentira, por eso tenemos que traer siempre el cinturón de la verdad y hablar la verdad, sea cual sea la verdad. O sea, a veces es mejor que nos ofendan con la verdad o que nos hieran con la verdad, ¿sí? A que nos estén acariciando bonito con una mentira. Pues eso de qué sirve. Eso, cuando alguien hace eso es porque no nos ama, no nos ama. Porque el amigo a quien ama le ayuda y lo corrige y trata de encaminarlo por el camino del bien, o sea, no lo solapa en todo. Nosotros no debemos solapar a nadie, por mucho que querramos a las personas, si de verdad las queremos, tenemos que hacerles entender a las personas. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para usar bien la palabra de verdad?
Otra vez estudiando la Biblia, memorizándola, aprendiendo a usarla de forma efectiva. ¿Para qué? Para combatir las mentiras con la verdad, porque la estamos obedeciendo y estamos viviendo una vida de acuerdo a su voluntad. Dice 2 Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, ¿cómo se usa la palabra de forma efectiva? Bueno, el vocablo usa significa que debemos marcar bien las etapas en que está escrita la Biblia. Vamos a separar las enseñanzas del Antiguo Testamento de las del Nuevo. Vamos a hacer una división. Se las voy a hacer así. Miren. Hagan de cuenta, trazamos una línea del punto A al punto B. Un poquito más de la mitad, estamos antes de llegar a 3/4, digamos, estamos hablando de la dispensación de la ley. Pero resulta que al decir 3/4 de la línea, se levanta una cruz, ¿sí? Ahí vino Cristo, fue muerto por nuestros pecados y ascendió al cielo. A partir de la muerte de Cristo empieza la dispensación de la gracia. ¿Qué tenemos que hacer? A partir de ahí empieza la dispensación para la iglesia. Ya no es como era para los judíos, que tenía que ser por obras. Ahora para nosotros la salvación viene por la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque es por gracia, mientras que para ellos era por medio de la ley. Entonces, a eso se refiere, a que nosotros dividamos y que no estemos haciendo una mezcolanza de lo que les enseñaba a los israelitas, enseñárselos a la iglesia, porque nada tiene que ver. Y un ejemplo de eso es el diezmo. El diezmo era para los israelitas, para la iglesia es ofrenda, no diezmo. Es más, fíjense, dice ahí en Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice el Señor, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Pues permítanme decirles que allí todavía no existía la iglesia. La iglesia existió después que Cristo ascendió a los cielos, en el Pentecostés. Ahí fue cuando empezó la iglesia, no antes. Ni siquiera en los evangelios. En los evangelios no estaba la iglesia, porque Cristo aún no había muerto. Entonces a eso se refiere, que uses bien la palabra de verdad, que aprendas a dividir la palabra para que, pues para que lo que aplicaba para los israelitas que vivían bajo la ley mosaica ya no aplica para la iglesia que ahora vive bajo la gracia. Fíjense, el Señor a lo largo de la historia de la humanidad, y muy específicamente en relación con su pueblo, siempre ha dado a conocer lo que ha esperado de él, siempre. Por eso nosotros tenemos que obedecer, como escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Entonces tenemos que estudiar la palabra. ¿Para qué? Pues para saber cómo la vamos a usar. ¿Sí? Bueno, finalmente tenemos el número 7, que es la importancia de la oración. Y eso lo vemos en Efesios 6:10. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Como soldados del ejército de Cristo, debemos prepararnos para la lucha. Nos vamos a fortalecer y nos vamos a santificar. Por eso la comunión con nuestro comandante en jefe debe de ser constante para conocer la estrategia que tenemos que seguir o que debemos de seguir. Pero no solamente debemos orar por nuestras luchas, por nuestros retos o por nuestras dificultades. También debemos de apoyar en oración a nuestros hermanos. Y si sabemos de algún hermano en la fe, escúchenme, que esté pasando por sufrimientos o persecución, pues debemos apoyarle y debemos animarle con nuestras oraciones. Romanos 8:26 nos dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La oración en el Espíritu nos da mucho más allá de lo que pedimos o entendemos.
porque es el Espíritu quien obrará para que tengamos el deseo de hacerlo obrando en nosotros una oración en el interior. Es decir, una oración sincera, sin palabras, pero que va a ser dirigida por el Espíritu, transmitiendo las oraciones del corazón al ámbito de nuestra comprensión. Ahora, nosotros no vamos a ir a la oración para pedir el Espíritu Santo. Nosotros vamos porque tenemos el Espíritu Santo y nos impulsa a que oremos. El Espíritu Santo no es alguien que tenemos ahorita y luego de repente se sale y se va por otro lado. No, el Espíritu Santo ya lo tenemos. Ya fuimos sellados con el Espíritu Santo cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo, cuando fuimos salvos. La oración constante aumenta nuestro sentido de vida y multiplica nuestros tesoros en el cielo. Y es por medio de la oración que la paciencia y la mansedumbre se manifiestan de manera natural en nuestra vida. Así que como el Señor está cerca, queremos vencer en la guerra espiritual, pues vistámonos con la armadura de Dios y vivamos una vida íntegra y veraz en nuestras palabras y acciones. Estemos alertas, listos para la defensa. Lancemos un ataque completo para ahuyentar al enemigo, porque una persona que viste con la armadura de Dios no está inactiva ni es indiferente ante los poderes que sabe que vendrán. Está vigilante y lista para el ataque. Vistámonos con armadura y preparémonos para seguir al Señor en todas circunstancias, porque al vestirnos de ella estamos capacitados para defender lo que es correcto, bueno y útil. Estemos alertas para levantarnos en contra del enemigo. Prediquemos el Evangelio con nuestros hechos y cuando sea necesario hablemos. Y recordemos que si la gracia que hemos recibido no nos ayuda a guardar las leyes de Dios, estamos siendo obedientes al diablo. Amén. Termina el estudio, empieza el servicio, echando mano de la armadura cada vez que la necesitemos. Si te edificó, regálame un like y compártelo para que más personas lo escuchen. Agradezco que te suscribas y hagas clic en mi nombre para que sigas escuchando. Gracias por tu nombre, por tus comentarios y hasta la próxima, cuando volveremos a escuchar lo que